Bueno, gente, el tema geopolítico está que arde porque Putin se ha reelegido por quinta vez y Rusia empieza nuevo gobierno esta semana. Luego, el día 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Rusia puso más de 25 millones de muertos, Estados Unidos menos de 400.000. Ellos fueron realmente los que le ganaron la guerra a los nazis. Luego la OTAN está haciendo ejercicios con docenas de miles de soldados y Putin, que ya está cansado de escuchar la provocación de gente como Macron, que dice que aunque sea él por cuenta propia, Francia va a mandar tropas a Ucrania, pues entonces Putin ha dado orden de hacer ejercicios con armas nucleares. Eso ya es una escalada importantísima de esta guerra híbrida que está peleando Estados Unidos con Rusia, de esta guerra híbrida que está peleando con China, de esta guerra proxy, como llaman también con Ucrania, que tiene como intermediario a la OTAN, y todo este matoneo lo está perdiendo precisamente la OTAN. Todas estas sanciones que han hecho contra Rusia no le han hecho mella absolutamente, por el contrario, se ha reforzado y básicamente pues el comportamiento de la OTAN es irracional, que es mandar y más tropas a Ucrania para que con carne ucraniana pues entonces el señor Biden mantenga su actitud bélica de cara a las elecciones en noviembre. Recordemos que las elecciones norteamericanas son en noviembre, la reunión de los BRICS es en octubre, o sea, van a pasar una cantidad de cosas, va a ser una locura los próximos meses, lo que está pasando es realmente increíble en el mundo. Podría darse, por ejemplo, provocaciones, ataques de falsa bandera, para intentar que Rusia, China o Irán hagan una retaliación y poder justificar nuevas acciones por parte de la OTAN. Puede pasar cualquier cosa en estos días. Los ataques de falsa bandera es una constante que yo creo que los que siguen este canal y los que han estado leyendo historia, los que han escuchado un poquito de lo que es la historia reciente de la humanidad, saben perfectamente que hay gobiernos que no tienen ningún problema en atentar contra sus propios pueblos para justificar luego un ataque contra otro pueblo con el que quieren librar una batalla. Entonces, cualquier ataque en suelo europeo o americano podría justificar estas nuevas agresiones por parte de la OTAN. Eso sería terrible porque provocaría una respuesta masiva por parte de Irán. Macron es un empleado de los Rothschild. Busca ganarse el lugar de matón que acaba de perder al escaparse de todos estos países africanos del Sahel que han echado a Francia y han echado a los americanos también, todas estas excolonias. Pero ha sido tan bruto que esta semana se reunió con Xi Jinping, que Xi Jinping estuvo de viaje, estuvo en Francia, y Macron es tan bruto que se llevó a esa reunión ni más ni menos que a la presidenta de la Comisión Europea, a la señora Ursula von der Leyen, lo cual da un mensaje muy malo de que a Francia le falta autonomía, de que Francia sin Bruselas no puede hacer nada y de que Francia se subordina a lo que diga pues la Comisión Europea. Europa realmente no sabe cómo comportarse con China. Luego, por otra parte, los países bálticos están deseando entrar en conflicto. Polonia se ha ofrecido a ser de voluntaria para albergar armas nucleares de la OTAN. Es decir, todo este fenómeno absurdo de la alianza alrededor de la OTAN es totalmente irracional, mientras que por otra parte se ve otro carácter, otro tono totalmente más conciliatorio por parte de Rusia, por parte de China. China tiene una diplomacia muy fina, muy aceitada. De hecho, la visita de Xi Jinping a Francia con Macron fue para mejorar las relaciones. Es que básicamente en esto que está sucediendo en Ucrania, la única duda es hasta dónde va a llegar Rusia o cómo se va a someter Ucrania. Y esta guerra se puede prolongar por meses. Rusia ha ido conquistando pueblo por pueblo tranquilamente y de forma sistemática porque tiene una artillería de una superioridad increíble, un equipamiento muchísimo mejor, unas tropas mucho más motivadas, la cercanía. Y a pesar de los paquetes de ayuda económica de Washington, pues lo único que se va a conseguir es que esto se prolongue más, que mueran más ucranianos y que esta guerra pues sirva para seguir haciendo ganar dinero a las corporaciones norteamericanas. Biden espera que hasta después de noviembre, que son las elecciones, pues se mantenga toda esta situación de estrés bélico y no tienen plan B, no hay un plan alternativo desde el punto de vista militar. Si a Biden le diera la gana, podría terminar con la guerra de Ucrania y con el genocidio en Gaza en un minuto, con una sola llamada, con un par de llamadas. No lo hace porque estos miserables lo que intentan es mantenerse en el poder y ganar las elecciones. Y hay que entender que aquí hay varias guerras. Una guerra económica, como hemos dicho, entre Estados Unidos y China, para intentar bloquear lo que es la nueva ruta de la seda, parar esa
expansión de China que es increíble, que es la guerra de fondo, una guerra económica entre Estados Unidos y China. Y Europa, pues lo que ha servido es de subordinado y se ha pegado un tiro en el pie, básicamente, pues porque lo que ha conseguido es una inflación, depender del gas norteamericano y una situación de vaciar todos sus arsenales para que se vayan todos para Ucrania. ¿Cómo se entiende todo esto? Pues porque en Bruselas básicamente hay tres brazos. Uno que es un brazo militar, que es el que manda sobre los otros dos. Otro brazo que es la Comisión Europea y otro que es la Unión Europea. O sea, básicamente el brazo militar es el que maneja toda la situación aquí. Y eso, el que tiene la voz cantante ahí es la OTAN. De parte de la OTAN, pues esa visión de excepcionalidad que tiene los países anglosajones y sionistas, todos sus prejuicios y ese sentido de la superioridad es lo que les lleva a no tener plan B y a que no haya o que no se hable de paz. Pero el problema es que estos amos del mundo, estos verdaderos multimillonarios que viven en Washington, en Londres, en París, esta gente que son los accionistas mayoritarios de Vanguard, de BlackRock, los banqueros sionistas, toda esta gente están asustados porque tampoco se quieren extinguir y la dinámica de esta guerra y de deuda imparable lo que hace es que esto no tenga fin. O sea, es insostenible esta situación bélica en el mundo entero. Necesitan arreglar problemas con otros problemas y eso es insostenible. Nuevas crisis, con nuevas guerras, autotentados para justificar, es decir, estamos en una situación que básicamente incluso ese 1%, esa élite, pues se le está saliendo de las manos. No hay plan B. Con la crisis económica, además, la pérdida de soberanía y el descontento popular, pues ha hecho que pues, la guerra sea interminable en el mundo entero. La unión de países europeos presentes y alrededor de la OTAN y la Unión Europea pueden entrar en crisis y eventualmente empezar a fragmentarse tanto la OTAN como la Unión Europea. Eso es una realidad. Eso ya sería pues básicamente un panorama, digamos, a mediano plazo bastante plausible, porque tarde o temprano estos países se tienen que dar cuenta de toda esta estafa que es la economía internacional en base a la guerra. Luego también recordar que hay países como Italia, como Alemania, como Corea del Sur o como Japón que se comportan básicamente como colonias de Estados Unidos. Pero hay países que se van escapando de esa órbita y la presión que están haciendo los BRICS en el mundo entero, que están intentando demostrar que es posible modernizarse sin seguir las pautas de Occidente, pues está marcando un antes y un después. De parte de Irán, de China, de Rusia, se ve un aplomo que no se ve de parte de la OTAN. Y este Putin que ahora se acaba de reelegir por quinta vez, por cierto, tiene una aprobación de casi el 90% de la población rusa, pues va a marcar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde la presidencia de los BRICS, pues básicamente lo que va a pasar en el planeta en los próximos meses. Eso y las elecciones en los Estados Unidos. En los próximos días, Putin se reúne con Xi Jinping y allí van a discutir de todo y a definir una estrategia para el nuevo orden multipolar del mundo. La OTAN no se va a atrever a enfrentarse a Rusia, por lo menos no creo que sean tan brutos, porque enfrentarse a Rusia pues es una guerra básicamente imparable. Las sanciones contra Rusia no han servido y lo que sí ha permitido todo esto es desarrollar una geopolítica en la que el planeta entero pues está planteando pues otro paradigma, porque aquí vamos todos pues básicamente de cabeza a la autodestrucción. Pues por supuesto que no contamos con los lugartenientes europeos de la OTAN como es Alemania, como es Francia. Contamos más bien con la esperanza que nos da el sur global, que nos dan los BRICS, que nos dan dirigentes en el mundo que tienen ya la valentía de cortar relaciones con un Estado genocida como es Israel. Y para hablar de todo esto y de mucho más, porque es mucho lo que está pasando, tengo aquí a nuestro gran amigo ya conocido por todos ustedes, Jorge Mahfoud, que ya entró. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, estaba aquí hablando con la gente mientras llegabas, contando un poquito el desastre de planeta que tenemos. Sí, escuché algo. Sí, Lo que nos recuerda desde mucho antes la última escalada en Gaza, de lo que hablábamos mucho antes, incluso antes del 2022 de Ucrania, el conflicto en Ucrania, de un terremoto geopolítico, claramente. Hace poco estaba escuchando una declaración de la Unión Europea quejándose de que China estaba produciendo demasiado.
y que debería desescalar la producción y la inundación de productos, etcétera, lo cual es otra máscara que se cae del discurso occidental. Y no es que seamos antioccidentales, no, todos somos a favor de varios elementos de Occidente, pero no del imperialismo occidental que ha brutalizado y además ha narrado de lo que es lo bueno, lo malo, y lo que es lo bonito y lo feo. Por ejemplo, una de las máscaras que se está cayendo es la de la democracia. Israel no es la democracia Mm. de Medio Oriente, sino que es un Estado, como ellos mismos dicen, un Estado judío, es como una teocracia, con un barniz democrático, porque votan, cierto grupo vota. Lo mismo Estados Unidos, como llamar democracia durante la esclavitud, eso es una máscara, y todo eso se está cayendo. Pero hay otras máscaras, como recién mencionaba el tema de China, de los liberales, que es otra máscara del libre comercio que se está cayendo. Nunca existió libre comercio. Los imperios europeos se desarrollaron en base a la destrucción de toda esa región contra el libre mercado. Y acá aparece una coincidencia muy irónica. ¿Recuerdan? En el siglo XVI, India, que estaba en Bangladesh bastante desarrollada y en el camino de una revolución industrial, cuando Europa ni de cerca, llegaron los ingleses o los holandeses después los franceses y destruyeron a fuerza de cañón toda esa región. Pero además le impusieron, porque Bangladesh producía de una forma muy efectiva telas, mucho antes de la revolución industrial, que se basó en gran medida en la producción y exportación de tela y en la esclavitud con algodón, etcétera. Producían, destruyeron todo eso. Y en el caso de China, unos siglos después, en el siglo XIX, recuerdan la guerra del opio, China dijo claramente, ustedes en Europa están comprando nuestro producto, pero nosotros no necesitamos lo que ustedes están produciendo. Es el libre mercado, no lo decían de esa forma, pero lo estaban practicando. Y los ingleses entraron por los puertos, Hong Kong, luego lo crearon para la Chi, como ya sabes, y destruyeron ese libre mercado, le impusieron condiciones terribles a China, le impusieron la compra de hachís y la exportación de té, etcétera, etcétera. Es decir, otra vez estamos viendo como un déjà vu o déjà vu de esos años en este momento. Europa diciéndole a la China comunista, supuestamente que no están en favor del libre mercado, democracia, etcétera, según toda la narrativa, está diciendo de que deje de producir tan efectivamente. No era que era mundo libre y el más efectivo era el que ganaba y merecía. Sí, cuando nosotros ganamos está bien, pero cuando nosotros perdemos empezamos a legislar. Y eso a nivel micro, cósmico, se ve en las colonias, como Argentina, por ejemplo. Lo vemos los libertarios acá, en todas partes. Libertad, libertad, hasta que no nos conviene. Cuando no nos conviene, ahí aparecen las prohibiciones, las reglas, las guerras, las imposiciones. Claro, lo que llamamos en Colombia la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo estrecho para ti, ¿no? Pero otra cosa que a mí me gusta de China es que China ha empezado a encarar a la OTAN y a pedir respeto por el derecho internacional. La diplomacia china Mm, es muy eficiente. China ha empezado también, China solamente quiere buscar socios comerciales y estabilidad jurídica para hacer negocios. China ha sido capaz de sentar a Arabia Saudita, ¿no? sí, Con Irán, con Irán. para que se empiecen a llevar bien. Esa diplomacia china está tejiendo una red muy potente. Y Mientras con que por otra inversión. parte la OTAN solamente está es vendiendo armas, Mm. intimidando, metiendo miedo y matoneando. Esa es una... Bueno, pero es que así se ha desarrollado Mm. Occidente, el civilizado y bueno Occidente, a fuerza de guerras, a fuerza de piratería, a fuerza de imposición. Los cañones ingleses eran muy superiores a los chinos y a los hindúes, pero no al resto de la economía. Lo mismo podemos decir en las Américas, lo que tenían los europeos de superior, aparte de las pestes, eran en las armas de fuego, pero más sobre todo las armas blancas, como la espada, etcétera, y luego los barcos, pero no en el resto. Entonces, esa ha sido la gran ventaja de Occidente, que luego se vendió como civilizado, bueno y salvador, masacrar y masacrar. En el caso de China, como bien decís, también África, América Latina también, pero sobre todo África, está entrando muy fácilmente por muchas razones. Primero, por dinero. El que quiera llamarlo imperialismo lo llamarás un imperialismo muy soft o
suave, pero a fuerza de inversión. Los mismos africanos les han dicho en la cara a los europeos, a los franceses, sí, pero ellos vienen acá, no nos han venido a imponer ni a masacrar, como ha sido la tradición, todos sabemos, de millones de masacrados de Alemania, en Namibia, Francia, Inglaterra, todos saben, Bélgica, en Congo, etcétera. Y estamos hablando de millones de masacrados del capitalismo, ¿verdad? De la libertad. Y los chinos no han estado haciendo eso, han construido puertos, caminos, etcétera, que eso tiene un interés económico y claro, como el mismo se le atribuye a Churchill decir los países no tienen amigos sino intereses, bueno, recuperen ese principio y China tiene sus propios intereses como cualquiera de invertir y de expandir su influencia. Eso es lo que está haciendo en África. En el caso, luego, aparte de África, tiene otros aliados que no tienen nada que ver políticamente, ideológicamente, incluso culturalmente son muy diferentes, como Irán, por ejemplo, pero son aliados estratégicos y aparte de Irán, otros países que le están poniendo demasiado desde el punto de vista occidental, le han plantado cara y eso no ha gustado. El último gran novedad que vimos fue el incidente. Que algunos dirán, Irán tiró montones de cohetes y falló en todo. Eso fue un éxito, como bien sabes, Pablo, un éxito abrumador del sistema militar y estratégico iraní. Mm. Todos lo saben, varios profesores y otra gente en Irán lo ha explicado muy bien. Con muy pocos decenas de miles de dólares, han forzado no solamente a Israel, sino a Estados Unidos a gastarse por lo menos 2.000 millones de dólares en defensa y mientras Irán se sacó de encima todo eso obsoleto y además recogió un montón de información. Es decir, creo que los occidentales no creo que sean tontos en cuanto a inteligencia, pero sí son terriblemente ambiciosos y están en manos de las grandes corporaciones, más que de solamente la industria militar. Y creo que han tomado nota y están muy nerviosos, sin duda, o deberían estar muy nerviosos. Yo te había invitado hoy porque en las últimas horas pues ha sucedido pues lo que todos nos esperábamos, que es la cometida brutal por parte de Israel sin descanso en Rafa, Mm, el bombardeo indiscriminado. Hay en este momento 1,5 millones de personas allí, más o menos 600.000 niños. Estamos ante lo que puede ser no solamente el mayor genocidio de la historia de la humanidad, sino que es el que lo vamos a ver en directo y no vamos a poder hacer nada. O sea, a mí me parece absolutamente increíble mm. esta violación de derechos humanos de escala ya apocalíptica que está sucediendo en Palestina. Israel, salió Netanyahu también diciendo ayer que, mire, fíjate que ellos no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero salió, como siempre, a victimizarse, a decir que la Corte Internacional de Justicia los quería arrestar a ellos y a sus soldados. Mm. No, él siempre va por delante victimizándose y tiene que hablar del holocausto y tiene que mencionar el holocausto como para desviar la atención y que la gente piense que todo lo que diga es antisemita. Por eso también te he invitado hoy porque el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos apruebe por mayoría absoluta una nueva ley en la que básicamente criticar a Israel es ser antisemita, sobre todo esto en los campus, en los colleges, pues ya básicamente acaba con la primera enmienda, acaba con la libertad de expresión, pero le da luz verde a este genocidio de forma absolutamente descarada. Cuéntame qué se está viviendo en las universidades allí y cuál es tu análisis de esto. Sí, el tema moral es aún peor. Como bien decías, hubo en el siglo XIX, siglo XX, muchas masacres, pero nos enteramos, o por lo menos el resto de la humanidad se enteró décadas después, si se enteraba. En este momento lo estamos viendo. Y la inacción es absoluta, cobarde, con excepciones como por ejemplo, de los estudiantes. Lo demás es un miedo, pero también es otra la tercera o cuarta máscara, diríamos, que se está cayendo, que es el de la narración, del dominio y de la manipulación del significado de las palabras o idioléxicos. Eso se está cayendo. El tema, por ejemplo, de usar el antisemitismo como arma de guerra, se está desmoronando y lo están usando de una forma inflacionaria, que es una forma de matar esa currency, esa moneda. La están destruyendo. Incluso hace poco, escuchaba a una profesora de estudios judíos en New Hampshire
que fue que se puso entre medio de los estudiantes y la policía de noche, incluso vimos las imágenes, para evitar la violencia contra sus estudiantes. La agarraron un brazo, la tiraron, una señora de 65 años, tiraron al piso porque la policía parece que es lo único que sabe. Le han enseñado eso, agárrelo, tírelo y póngale la rodilla en la cabeza. Y eso le hicieron a ella también. Ah, Mm. y dio una entrevista a Democracy Now! Dijo que le parecía, aparte de inmoral, el uso de la excusa del antisemitismo para justificar una masacre, sino muy irónico en el caso de acá, Estados Unidos, porque ella, como todos nosotros, hemos escuchado a los parlamentarios, a los congresistas, a los senadores, incluso a Biden. También hablar del surgimiento del antisemitismo, de que incluso lo han comparado a los estudiantes que protestan, han dicho que son antisemitas, es una protesta antisemita, y algunos narrativamente lo han dicho, incluso acá en Florida, en los medios, protestas pro Hamas. Es una forma de demonizar, entonces desacreditas y desarmas las protestas. Y ella decía, me parece bastante irónico que repitan toda esa narrativa de que las protestas pacíficas son antisemitas cuando están luchando contra un genocidio, cuando esos mismos legisladores, que sabemos de quienes reciben donaciones, ah, eh, defendieron el ataque al Congreso en enero Mm. 6, el 6 de enero del 2021, y muchos de esos grupos, o la mayoría que eran de extrema derecha, muchos eran neonazis, pronazis o tenían insignias pronazis, como en el caso de Ucrania, etcétera, muchos. Y ella decía, me parece irónico que justamente esos que apoyaron esos grupos ahora salen a lamentarse y a llorar de que protestas pacíficas como los de los estudiantes son antisemitas. Y me parece que su lógica es de hierro, es irrefutable. Pero describe la hipocresía de nuestro mundo, pero, insisto, se está desmoronando esa hegemonía narrativa, y ese es uno de los primeros pasos, y también ellos lo saben. Las palabras son fundamentales, hay que colonizar las palabras si queremos colonizar el resto. Hay una vieja anécdota de la época de Antonio Nebrija y la reina Isabel. Yo no encontré nunca el origen de los documentos que probaban, pero sí que es una anécdota muy vieja, que cuando Nebrija le presenta la gramática vernácula en castellano, y Isabel aparentemente dijo, pero yo ya sé hablar español, ¿para qué quiero este libro? Y él le dijo, Su Majestad, el idioma es el principal compañero de un imperio. Luego en el siglo XX esos conceptos eran obvios. El idioma, los símbolos son fundamentales para cualquier operación imperialista. Las armas, pues, son fundamentales para una invasión, pero para conquistar realmente se necesita desmoralizar e inocular determinadas ideas a través de las palabras. Y las palabras son campos de batalla fundamentales. Ahora, sirven para oprimir y sirven para liberar también. Y ese es nuestro trabajo, según lo entendemos algunos, de comenzar a desarticular esa semiótica, esos significados, insistiendo, por ejemplo, en el caso de Israel, ya que estamos en ese tema, se ha vendido a sí mismo en los últimos años como un Estado judío, lo cual de democracia no tiene nada. Es como decir Estados Unidos es un Estado cristiano. Bueno, es una teocracia. Hay una mayoría cristiana, pero supuestamente el gobierno es secular. Pero definirlo como un Estado judío ya deja de ser una democracia. Y ahora creo que el nuevo concepto de régimen sionista se está imponiendo en mucha gente y le está perdiendo el miedo de decir régimen sionista. Irán era un régimen, etcétera, o Rusia es un régimen. Bueno, acá estamos ante un régimen también. Y esa simbología de combate está siendo usada por Occidente históricamente, o por los grupos dominantes, está siendo resemantizada en este momento. ¿Qué significa? Que, bueno, mucha gente está perdiendo el miedo a decir no, pensamos diferente y no tenemos miedo a decirlo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, aparecen
lo que acabas de decir. Libertad, libertad, como en la esclavitud, hasta que los antiesclavistas comienzan a ganar la conciencia de mucha gente, ahí empezamos a prohibir. Inmediatamente, leyes. Prohibimos libros como en Florida, como en Texas. Ahora, leyes para definir qué significa antisemitismo, que además es basado, lo dice la ley, basado en la definición de un organismo que siempre ha, históricamente, desde los 90 hasta ahora, tiene base ahí en Europa, confunde sionismo con antisemitismo. Esa es su definición, la base de su concepto de antisemitismo. Bueno, en eso se basa la nueva ley. Incluso en Canadá he estado, me falta investigar más seriamente, pero hay algunas leyes en Canadá también que aparentemente castigarían de forma retroactiva a aquellos que publiquen cosas que estarían aparentemente incitando al odio. Y la ley se encarga de definir qué es odio, no una discusión abierta. Entonces, eso es la etapa siguiente. Cuando se pierde la batalla simbólica, se sigue con directamente la batalla legal y justificarla, a pesar de que esas leyes contradicen todo nuestro discurso anterior de libertad, libre expresión, etcétera, lo contradicen. Pero no hay más remedio de que, bueno, se nos salieron, la situación se nos salió de las manos, ahora pasamos a legislar. Cuando las leyes sean cuestionadas, cuando las leyes sean consideradas ilegítimas o inmorales, pasamos a la violencia, a la represión. O antes a veces, que en el caso de los campuses la represión ha sido antes de la legislación. Pero eso parece que todo sigue un mismo patrón muy consistente. La arremetida desde el punto de vista legal en los Estados Unidos durante las últimas décadas ha sido impresionante. El Mm, acta patriótica, esta figura de la detención indefinida para personas sospechosas de terrorismo que hizo Obama, básicamente te pueden definir como terrorista político, terrorista ecológico, ciberterrorista, pero siempre terrorista y con todo el peso de la ley que se le aplica a un terrorista. Cuando las corporaciones las declaró el Congreso de los Estados Unidos personas, entonces precisamente para poder liberar mm, totalmente lo que eran las donaciones y las financiaciones de las campañas de los políticos, porque como si la corporación es una persona, tiene el derecho de libre albedrío y tiene voluntad propia, básicamente, pues por tema de conciencia, yo quiero darle todo el dinero del mundo a este señor o al otro. Entonces pasan a tener más derechos que las personas. Pero esta acta de alerta antisemítica que aprueba en este momento el Congreso para los coles y para los campus, las universidades en Estados Unidos, es una bofetada que yo creo que la juventud no está dispuesta a tragarse. Aquí tenemos en España un montón de universidades, en Valencia, en Barcelona, en mm. Madrid. Tenemos cientos de universidades alrededor del mundo secundando esta iniciativa maravillosa de los estudiantes norteamericanos que se han plantado como en las épocas de Vietnam a decir, no señor, no señor, no queremos un genocidio. ¿Cómo estás viendo tú esto en tu campus? ¿Cómo estás viendo tú esto en los Estados Unidos? ¿Cuál es el ambiente que hay allí entre los estudiantes? Sí, en este momento nosotros aquí en JU o Jacksonville University comenzamos el semestre muy temprano y lo terminamos temprano. Está vacío acá. Eh, no, Mm. no hay clase, no hay nada. Ya estuvimos subiendo notas, etcétera, y tenemos algunas reuniones ya de última. Pero algunos campuses todavía hay gente, y además recordemos, los estudiantes, si se quedan, tienen que seguir pagando miles de dólares pues, solamente por quedarse acá. Entonces se van a sus casas. Y acá mis estudiantes son aproximadamente un 10% o menos nativos de aquí de la ciudad o del estado. Casi todos son europeos o de otros estados. Entonces se han ido. Eso no ha sido el momento. Pero muchas otras universidades aquí en Florida las manifestaciones las han desmantelado casi inmediatamente por la policía y de forma violenta Mm. también. UF, University of Florida, UNF, más aquí cerca también, las han desmantelado y siempre con la excusa que la dijo Biden y la siguen repitiendo los demás. Está bien protestar, pero de una forma pacífica y sin crear caos, cuando el caos ha sido creado por la represión policial y de las marchas antiprotestas.
Entonces siempre otra vez hacemos lo que queremos y luego justificamos y que crean, porque es como una religión, lo dice el poder y tienen que creer. Pero insisto, ese poder se está cayendo en una espiral inflacionaria y ya nadie quiere esa moneda. Ya nadie lo está, ¿Oíste lo que nadie no, dijo pero muy Biden pocos. ayer? Biden ayer Ha dijo que dicho ellos tantas cosas. apoyaban al gobierno de Israel incondicionalmente, Sí, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que hace. Eso a sí, mí me sí. parece una cosa Lo ha dicho totalmente inmoral. desde los años 70, lo ha dicho. Incluso ¿Cómo en los vas a años apoyar 70. algo con lo que no estás de acuerdo simplemente porque es el pueblo de Israel y tenemos nuestros compromisos y Sí. ya está? Aunque sea un genocidio. Sí, es absurdo. Hay muchísima gente, incluso muchísimos judíos que están muy fastidiados con esa posición totalmente dogmática, en el cual podés masacrar, como en este caso Rafa. Y además, Rafa, ocurre la invasión para cerrar una puerta de entrada de ayuda humanitaria. Y lo es irónico y inmoral, diría yo, pero estratégico seguramente, es que le ocurre esto poco después de que se apruebe la ayuda, la ayuda militar de 27.000 millones de dólares a Israel, cuando sabemos que anualmente son 3 4 mil millones de dólares, Mm. una fortuna igual de todas maneras. Y al mismo tiempo el ejército los Marines estadounidenses están construyendo una plataforma bastante grande enfrente a Gaza, según ellos, para facilitar la ayuda humanitaria, pero están cerrando la puerta de ayuda humanitaria, le están dando para más guerra y vamos a construir una plataforma que más sospechoso, no sospechoso, más obvio que eso. Imposible. Luego nos quejamos de que China construye una isla cerca en su propia esfera, ¿no? Enfrente prácticamente de sus costas, pero cerca de Filipinas, etcétera. Siempre haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y se sigue repitiendo. Me parece una hipocresía. Biden ya lo dijo desde los años 70. Si Israel no existiera, había que inventarlo. Es Y es una que, posición ¿sabes que la dogmática. gente piensa que Biden es como un viejecito que apareció ahora nuevo en la política? Biden es uno de los miembros más incondicionales del Deep State desde hace décadas, un señor guerrerista que ha estado de todo. Acuérdense que fue vicepresidente de Obama y es un tipo que ya a esta edad tendría que estar retirado o jubilado. Es increíble que un cadáver Mm, viviente como él básicamente esté intentando sí. reelegirse. Yo creo que va a Bueno, perder, yo creo que va a pero ganar Trump. Con esto que está pasando, mm, es absolutamente increíble que pueda ganar este hombre unas elecciones, ¿no? es un cadáver viviente y por eso, no a pesar de eso, es que es un candidato a la presidencia. Hay muchos intereses, ya lo sabés, bien lo mencionás, de los tres grandes eh, corporaciones financieras, BlackRock, State Street, etcétera. Um, The Avenue Corporation. Todas esas corporaciones manejan más dinero, ya sabes que todo Estados Mm. Unidos. Ahora, hay entrevistas claramente de Netanyahu en los años 80. En esa época, claro, probablemente pensarían que las entrevistas en la televisión quedaba ahí en ese lugar, no se desparramaba por el mundo, pero hoy con la era de Internet, esas entrevistas han sido recuperadas y han sido republicadas. Y, y él abiertamente lo dijo. No Sí, sí. importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, Estados Unidos siempre nos van a apoyar porque tenemos los lobbies más poderosos y prácticamente lo reconoció, de que no importa lo que hagamos, siempre vamos a tener la ayuda de Estados Unidos gracias a nuestros lobbies y a nuestros grupos de intereses que son muy poderosos acá. Pues precisamente De hecho imagínate el poder que tiene el lobby sionista en el Congreso para ser capaces de hacer un acta de alerta antisemítica en este momento para las universidades. Ese es el mm, verdadero poder que tiene el IPAC, ¿no? sí, que además, no por casualidad, el IPAC fue el modelo de lobby de los cubanos exiliados en Miami, de los grupos terroristas, como lo decía el FBI. Luego que pasan varias décadas poniendo bombas y matando gente aquí en Estados Unidos y en el Caribe, en América del Sur también, pero luego se trasviste o reconvierte en los años 80. Los atentados continuaron hasta los 90, las bombas, etcétera, pero se creó un lobby cubano y fue claramente hecho a imagen de semejanza del IPAC. Es muy, muy efectivo
Y es totalmente antidemocrático, porque un puñado de gente con mucho dinero, y ellos tenían muchísimo dinero, como Jorge Mascanosa, se hizo millonario siendo agente de la CIA, pero además em, em, con sus negocios y junto con otros mafiosos de Miami. Impusieron varios representantes, primero representantes, después senadores, es un gran poder. Entonces la democracia es totalmente puesta en cuestionamiento cuando tenemos lobbies que además son legales. ¿Por qué? Porque son legales, porque ellos mismos lo legalizaron. Las leyes son expresiones del poder, no de la justicia. Mm. Pero bueno, el pueblo también tiene ciertas herramientas y es lo que se está ejerciendo ahora, una resistencia. Y aquí viene la ironía, que hemos escrito décadas sobre esto. La ironía es que la resistencia históricamente en todo el mundo ha sido la mayor fuerza de progreso. Porque generalmente se la demoniza que la resistencia va contra el progreso de la prosperidad, etcétera. No, si vemos históricamente, las resistencias han sido los motores de progreso social en casi todos los ejemplos. Y en este momento los estudiantes son la resistencia mayor. Hay muchos profesores también, pero fundamentalmente es un movimiento muy libre, a pesar de que se lo intenta demonizar como manipulado, etcétera. Los grupos anti-protestas claramente están coordinados, pero nadie dice eso. No, no, hay que demonizar y atacar a los manifestantes. Recordemos, van 2.400 manifestantes Detenidos. pacíficos presos, prisioneros, Mm. mientras que de los grupos violentos, muy violentos, y eso está registrado y probado por varios medios, no hay ninguno, cero. Entonces, pero más claro, imposible. El poder se expresa de una forma muy clara. Pero, insisto, también el pueblo existe. La gente que no está de acuerdo con eso existe. Oye, ¿y en Latinoamérica las universidades están haciendo algo? Gente, el que sepa, por favor, dejen en los comentarios si saben si en Latinoamérica las universidades están haciendo algo. Que yo sepa, en Colombia, En cosas. México sí, en la Mm. UNAM, En la UNAM no sí. sí. En América del Sur he visto muy poco, más bien manifestaciones casi individuales, pero algunos grupos pequeños. Pero están, por ejemplo, el caso de Argentina, de otros casos, están con el agua al cuello con parte Mira, de las la más mismo grandes drama. tendrían que ser las de Argentina, Jorge. Con este Deberían ser, loco sí, desgraciado sí. del Milei, de verdad, se convirtió Argentina en una colonia norteamericana en tiempo récord gracias a este sionista Israelí y loco. directamente. Una colonia estadounidense israelí. Pero además viene cada 3 o 4 semanas, viaja acá a Miami. ¿Qué hace acá el presidente de Argentina? Y envuelto en la bandera En de Miami. Déjame pensar Qué mal, raro. déjame pensar mal. ¿Qué hace? Pero hemos llegado a un grado de caricatura y absurdo. Mm. Además, escribió un libro, claro, siempre se elige gente con un ego patológico. Y Milei es uno de esos casos. Honestamente, a mí no me interesa si se acuesta con la hermana, si siempre ha tenido sexo con la hermana, no me interesa. A mí me interesa lo que está haciendo con la gente a través de su política. Y siempre el poder y los grupos de poder y las agencias secretas siempre han obsesivamente buscado gente con patología, gente confiable. Esas son gente confiable. Hasta Exactamente. que, hasta que sale de su órbita y terminan siendo arrestados, como Noriega recuerda, como por narcotraficante, que amigo de George Bush de los 70 y narcotraficante no sabían. Pero bueno, en fin, pero eso es un patrón bastante consistente. Oye, gente Escribió confiable un libro. o gente a la que puedas chantajear, por ejemplo, el círculo este de Epstein, Sí, de los Nanita exacto. Flights y todas esas cosas en las que tienes con qué chantajear a todo el que caiga en un círculo de estos, ¿no? Exacto, sobre todo con historias personales, etcétera. Mm. Yo creo que le hacía, ya ¿Alguien sabe sabe, muy bien perdona, al de los que nos están viendo, ¿alguien sabe qué pasó con Andrés Pastrana? ¿Prosperó eso? ¿No prosperó? Teníamos un expresidente colombiano que iba sí. mucho en el Lolita Express y eso nunca pasó absolutamente nada. Bueno, eh, Acá, eh, acá hubo muchos. Clinton tenía cuarenta y tantos vuelos, ¿no? Sí. A la isla de Epstein. Sí, 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 muchísimo. Einstein intentó incluso meter en esa lista a otra gente que yo conozco. No, a uno lo conozco personalmente,
y le pedí explicación cómo es posible que salió en el New York Times, etcétera, que había recibido dinero. Él me explicó, y estoy hablando de Chomsky, él me explicó, Chomsky, sí, Chomsky, él me dijo, yo le dije, ¿cómo es esto posible que el New York Times está? Porque el New York Times nunca te publica, pero ha insistido de que hubo una fundación la cual Epstein te dio dinero. Y él me explicó, creo que muy sinceramente, me dijo, en ese momento no se sabía de esta red claro. no lo voy a decir la palabra porque en otro canal me dijeron que no dijeran las palabras porque le bajan la, No, la te quitan visibilidad. directamente el video, sí. Exacto. Y me dijo claramente, sabía absolutamente nada, obviamente no acepté ninguna invitación, excepto hubo un dinero que fue para una fundación. Y el New York Times Pero fue fíjate qué jugada a tan demonizar, maestra. Qué sí, jugada tan maestra, que un tipo pero como además, Epstein le done dinero precisamente a mm, una persona que es como el ídolo de la resistencia desde la época de Vietnam, el autor de sí, innumerables pero que libros, no es uno de los casualidad. padres de la resistencia internacional, pues qué mejor manera de tenerlo atado, ¿no? Exacto. Y si Noam hubiese tomado pasajes o a esa maldita isla que tenían por ahí, la historia hubiera sido completa, es decir, demonizar al Sí. crítico. Ahora, como no pasó eso, varios días tuvo el New York Times, que nunca le publica a Chomsky sus artículos, sus op-ed, pero estuvo insistiendo, en la lista está, ahí estaba la foto de él. Y por eso yo le dije, no, explícame esto. Me explicó, Sí. creo, con detalle. Y claro, A mí me lo la contó Ariel estrategia es esa. Umpierres, yo no sabía eso de Chomsky, además es uno de mis ídolos. Yo tengo No, la suerte de haber intercambiado con él varios correos electrónicos porque curiosamente siendo quien es, semejante figura mm, mundial que es, la gente le escribe y él contesta. Y a la edad mm, que tiene, él sigue contestando a la gente. Es una persona que hace una interacción precisamente por ese carisma que tiene y él sabe perfectamente que su sola presencia inspira a muchísima gente para la resistencia. sí. Entonces, Bueno, pero ese es el punto. Primero, como bien decís, tener a aquellos en el poder político atados, agarrados de los como dirían en sí. Sudamérica, de las partes más sensibles, y después a aquellos críticos demonizarlos. La demonización de críticos es viejísima, Mm, de la CIA, pero por ejemplo, Neruda, cuando Neruda estaba por ganar el premio Nobel, y hubo una campaña para responsabilizar a Neruda de la muerte de Trotsky. Yo estuve en la casa de Rivera y Frida Kahlo, hermosísima casa mm, en Calle Bacán. Y en el fondo está el apartamentito donde estaba Trotsky, León Trotsky. Fue asesinado, como todos ustedes saben. mm. Neruda en esa época era diplomático y aceptó darle una mano a uno de los sospechosos para que se fuera del país aparentemente. Pero no hay absolutamente ningún elemento que diga que Neruda estaba a favor. Neruda además era Mm, comunista. Pero años después, muchos años después, cuando era candidato al premio Nobel, perdón, la CIA hizo una fuerte campaña de enchastre. Recuerdan, la campaña de enchastre es un negocio actualmente, está privatizado. Pero en ese caso era estatal, porque la CIA es del Estado, aunque nadie sabe cuánto gasta y es un Estado paralelo, como la NSA y otro. Y luego, cuando falló en ese aspecto, intentó, la CIA no intentó, creó revistas de izquierda, de centro izquierda, ujú. y para meter a aquellos críticos, domesticarlos, y aquellos que no eran domesticados, tener algún elemento para poder enchastrarlos, como, repito, como Neruda y muchos otros. Es decir, eso es viejo. Y toda esa estrategia que han sido probadas a lo largo de décadas, no conozco ninguna que haya sido abandonada. ¿Por qué? Porque han sido probadas, hay fórmulas. Es decir, es como un cocinero cuando hace muchos experimentos, o sea, 1000 experimentos, saca 2 o 3 recetas que funcionan. Entonces, los experimentos son raros. Se sigue experimentando, obviamente, con las nuevas tecnologías, con los bots. Los bots es algo moderno. Por ejemplo, el hackeo a los ciudadanos para que voten determinada cosa, eso es algo novedoso. Pero el resto de las estrategias son viejísimas y están probadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la psicología del ser humano es la misma desde las cavernas.
Tenemos más o menos los mismos miedos, reaccionamos más o menos de una misma forma ante determinadas situaciones. Eso está absolutamente estudiado desde el punto de vista psicológico, político, estratégico y aplicado a intereses, intereses comerciales. Por algo hay el espionaje comercial, que está atado al espionaje militar, e intereses geopolíticos, porque la geopolítica también tiene un entramado de finanzas, que es el mayor entramado más de poder, y eso se llama negocios, es decir, está todo interconectado. Entonces, insisto, lo que mencionaba recién de Epstein, yo no diría que es sospechoso, es hasta obvio cuál era la Mm. estrategia, y algunos cayeron y otros no cayeron. Oye, para las elecciones ahora en Estados Unidos, básicamente Biden, Trump apoyan un genocidio. Está también Kennedy, ¿no? Que también no se ha desmarcado. Queda Jill Stein, ¿no? Sí que hay una candidata. Sí, O sea, Chile Stein, sí. Yo personalmente siempre he dicho que votar al menos malo y este año dije no voy a votar a ninguno, estoy harto. Pues cómo seguirle el juego. La opción que me queda es, por ejemplo, Jill Stein, Cornel West, mm, es eso, pero tal vez darle el voto a alguien que pueda hacer cierta resistencia, pero sus posibilidades son mínimas y no cero. Son mínimas. Ahora Trump parece que los juicios también, igual que en la época de Clinton, siempre el aspecto sexual, recuerdan que Clinton, escribimos mm. sobre esto incluso, Clinton no sufrió impeachment por una movida de un mogul de la pornografía. ¿Recuerdan el tema con Levinsky? Sí, Bueno, había mayoría en la Cámara Baja y senadores para sacar a Clinton con impeachment. Ellos contrataron a un mogul de la pornografía y esa persona compró un espacio en el New York Times y en otros medios ofreciendo X cantidad de dinero, no recuerdo cuánto era, si no eran 100.000 o algo así, para aquellos que tuvieran conocimiento de casos similares sexuales. Porque, repito, la sexualidad acá es especialmente una sociedad protestante, es puritana, ¿no? Que podemos mm, matar a 1 millón, pero no digas la palabra negro, mm, no vayas a tratar de seducir a una mujer sin su permiso o algo parecido, ¿no? O la homosexualidad también, con el FBI estaba fuertemente, era una obsesión. Entonces el tema sexual era una obsesión. ¿Cuál fue el resultado de esa estrategia? Que los muchos senadores hiper conservadores comenzaron a desaparecer del día de la votación. Algunos confesaron infidelidades, etcétera, a sus mujeres, etcétera. Otra vez volvemos al punto inicial, cómo la extorsión, que ahora es una industria, yo la mencionaba acá, para privatizar la gran compañía eléctrica acá, la GEA, que es una compañía de más de 10 billones de dólares en potenciales, es pública. Contrataron a gerentes que también son del mismo grupo de lo que estamos hablando. Luego un periodista descubrió de que estaban tratando de la vieja clásica estrategia de hacer mal funcionar la compañía para que la gente se queje y reclame privatización, la claro. vieja estrategia de la privatización. ¿Qué pasó? Contrataron a una de esas compañías, en este caso de Alabama, para buscar algo con que extorsionar al periodista. El muchacho era un periodista joven, aquí del Florida Union, um, eh, del diario local aquí de Jacksonville, y que llenaron como 200 páginas de datos de dónde nació, sus ideas Mm, políticas, qué auto maneja, etcétera, fotografías. Y lo único que pudieron fotografiarle fue, bueno, estaban en el patio de la casa con la novia, es decir, no pudieron encontrarle algo comprometedor. Y acá yo conecto, pero esto es una especulación propia, la corriente de reivindicación gay y lesbiana, por ejemplo, fue desde ese punto de vista, me parece a mí, un golpe bajo para esa estrategia. ¿Por qué? Porque, porque antes era una muerte cívica que alguien descubriera que era mm. homosexual o lesbiana. Ahora ya no importa casi. Entonces esa estrategia se fue perdiendo. Hay que ir a buscar a otros escándalos. Y como ves, funciona por todos lados. El enchastre, acá le dicen enchastre
y está privatizado, es un negocio también. Claro, lo Ah, dar. Oye, increíble. Le han dado el premio Pulitzer al New York Times, el periódico, el cual ha y hecho de bueno, las peores coberturas internacionales sobre el genocidio. Y le dan sí. el premio al New York Times por su amplio y revelatoria cobertura de lo que fue el 7 de octubre, el ataque de Hamas. Eso es como el premio Nobel, ya no tiene Sí, el ningún premio Nobel valor de... de la paz. Sí, nosotros tenemos un premio Nobel de la Paz en Colombia que no convence a nadie tampoco. También se lo dieron a Obama y a Kissinger, a un montón de gente, ¿no? Sí, sí. Se Criminales lo de dieron a guerra. gente, se lo dieron a gente que podríamos decir merecía claramente, pero hubo tantos casos que prácticamente los desprestigió. Yo he escuchado incluso Biden y muchos, y hasta el New York Times, insistiendo de que el problema de las protestas es que se le resta importancia al 7 de octubre. Ah, y se sigue otra vez con repetimos, conquistar la narrativa es Clave. conquistar el corazón, el espíritu de las masas o de la gente. El 7-11, y lo hago súper breve porque así dejo lugar a tus comentarios, pero el 7-11, que además fue, ya dijimos, muy sospechoso, eso es imposible que la frontera más controlada del mundo se hubiese ocurrido ese tipo de ataque. Muy difícil, es casi inexplicable cómo mataron un grupo guerrillero, porque ni siquiera es un ejército, en tan poco tiempo, horas, a 1.135 personas, aparte de los ataques aéreos del ejército israelí, que dejaron un tendal de autos quemados, etcétera. Pero dejemos eso de lado. Supongamos que sí, que lo hizo Hamas, que además, insisto, es un grupo de resistencia de una ocupación. Yo no puedo estar de acuerdo en matar civiles, no, nunca voy a estar de acuerdo de eso. Pero recordemos, Palestina no tiene un ejército y los grupos de resistencia están resistiendo una ocupación y un apartheid que está protegido como derecho internacional por la ONU. Ahora, supongamos que fue el inicio de la historia, que tampoco fue, ya sabemos, Hamas fue fundado en el 87, ganó las elecciones en el 2006, incluso complaciendo a Netanyahu. Ah, Murieron 1.110 personas, terrible. Pero ¿por qué vamos a decir que los estudiantes se están olvidando de eso, que nadie se olvida de eso, pero no lo estamos usando como excusa para justificar una matanza? Yo recién estaba haciendo un cálculo muy rápido, si consideramos 35.000 muertos palestinos en los últimos meses, si no consideramos todos los decenas de miles que están bajo los escombros, si no consideramos todos los mutilados, todos los traumatizados, todos los enfermos y todos los que murieron por causas totalmente evitables, que son miles según los médicos estadounidenses que han vuelto acá, ah, tenemos un 7 de octubre cada semana. Es decir, desde los últimos 6, 7 meses ha habido un 7 de octubre, Mm. pongámosle todos los viernes o todos los sábados, ¿sí? Y continúa. Entonces, ¿a qué vamos los estudiantes, a qué van a salir a protestar? ¿A que se termine el primer 7 de octubre, que ya se terminó? ¿O a que se termine estos 7 de octubre semanales y que no tienen perspectiva de detenerse? ¿Contra qué quieren que proteste? Más allá del el origen, de la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Es el 7 de octubre? No, la raíz del problema es la ocupación que ya lleva, incluso antes de 1948, de una forma brutal como una limpieza étnica. Ocupación, apartheid, y encima, como si no fuera poco, financiado con el dinero de los estudiantes, a través de los endowments, a Sí. través de los préstamos, etcétera. ¿Qué quieren que proteste? Esa es una cosa que a mí me gustaría que tú le explicaras a la gente que nos está yendo, porque esa es una trampa que yo creo que marca mucho a los Estados Unidos. El hecho de que los estudiantes con esas matrículas tan caras salgan con unas deudas monumentales y tengan que meterse en una gran corporación para pagar a lo largo de años, y entonces ya tienen que entrar en el sistema. Cuéntanos esa trampa, porque yo creo que eso le da mucha forma a la sociedad norteamericana, ¿no? Salir muy preparado, pero con una deuda que te obliga a meterte directamente en el sistema para tener que precisamente tragarte con toda la narrativa, toda la filosofía, porque si estás trabajando en Boeing, ¿no?
O en alguna compañía de estas multinacionales que trabajan con armamentos o componentes o lo que sea y tal, es porque estás pagando una deuda porque estás debiendo muchísimo dinero de los años de universidad. Cuéntanos eso. Sí, a veces hemos hablado con mis estudiantes y me decía, ¿cómo que usted, siendo tan joven, viajó por todo el mundo y era hijo de carpintero, era un pobre muchacho, etcétera? Digo, bueno, en mi país, Uruguay, como en otros países, algunos en Europa y algunos como Argentina, la UBA, etcétera, la educación es gratuita. Eso que se dice que es del Estado, que no es parte de la libertad, no, es justamente una garantía de libertad. Entonces, aparte que yo viajé en gran medida con una organización estudiantil que se organizaba como cooperativa, recaudaba dinero por su cuenta e invertía por su cuenta en varios países. Tuvimos la mala suerte del tequila, el crack en México, invertimos en algunas industrias que quebraron, pero otras fueron exitosas. Bueno, ese juego capitalista. Bien, pero no organizado como una empresa privada con fines de lucro, porque además estaba prohibido tomar ese dinero para usarlo de otra forma que no fuera a viajar. Y eso es una tradición Qué que en bueno. Uruguay lleva 75, 80 años de historia. Alrededor del mundo, muy bien organizado, muy efectivamente organizado, nada privado en el sentido como empresa, era una cooperativa de estudiantes, muy bien organizada. Y otro elemento es que cuando nos recibimos sin deudas. Entonces, tenía tanta libertad que a veces decía, me gustaría estar el mes próximo trabajando en África. ¿Qué me impedía? Y te Bueno, a veces fuiste para Madagascar, ¿no? a Mozambique, a muchos A lados. Mozambique. Sí, ¿qué me impedía? Mi padre muy tolerante, a veces tenía un poco de miedo, decía, ¿te parece irte tan lejos? Sí, pues ya hice varios trabajos y además alguien me decía, si fuera mujer sería porque trabaja gratis. Y decía, bueno, no tengo grandes problemas, no tengo deudas, entonces el dinero que tengo lo voy a pagar para pasaje. Además, trabajo ya me pagaron algo, por lo menos me mantuvieron en África. Yo trabajaba para un astillero y para otras cosas y aprendí muchísimo. Un capital de vida que no lo pagas con ningún dinero. Con Pero nada. volviendo al punto, salimos, o salí, y muchos salimos de esos tipos de sistemas educativos sin deudas. Después vino la crisis neoliberal, recuerdan que vendían todo en América del Sur, incluso en México y en otros países. Hubo un boom económico muy breve y luego la catástrofe cuando ya no había más dinero, más nada para vender. La crisis del agua en Bolivia, etcétera. Esa es la crisis neoliberal que nos mandó a muchos afuera y yo estoy acá por esa razón. La historia es larga, pero la raíz es de ese punto. Y a veces, y mi explicación es, un endeudado no es un hombre libre, no es una mujer libre, por muchas razones. Primero, que está atado al acreedor. Segundo, que debe trabajar en cualquier cosa. Muchos de los estudiantes, a veces acá, brillantes estudiantes, a veces en matemáticas, brillantes en historia, brillantes en biología, incluso negocios brillantes, ah, terminan trabajando en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por la urgencia de pagar esos préstamos. ¿Y cuál es el mayor problema que le veo yo? Queman esos 20. Los años 20 son uno de los más creativos en un individuo, donde hay más descubrimiento, donde uno arriesga más, donde crea más. Queman esos años tratando de cancelar sus deudas. No las cancelan la mayoría, sino que toman otros 10 años más o menos un promedio de 20 años para terminar de pagar. Si terminan, porque muchos salen con una deuda, pongámosle de 70 a 200.000 dólares, o más, algunos de 200, porque tiene becas. Acá nosotros damos muchísimas becas a los estudiantes, pero en la mayoría la deuda es gigante de todas formas. Entonces, pagan intereses y, primer punto, se dedican a cosas que no son de su especialidad. Segundo punto, se convierten en efectivos resolvedores de problemas, no críticos, porque si criticas, pierdes tu Te trabajo. echan. Es Claro. decir, no hay libertad y ahí estaba uno de los elementos que yo he insistido y muchos acá, incluso jóvenes, decían, no, pero eso promociona la falta de ánimo de trabajar, etcétera, que es el salario universal.
Y yo he insistido, pero la mayoría de los trabajos son inútiles, es simplemente para mover la economía. Probablemente el 90% de los trabajos no son para cubrir necesidades básicas del ser humano, como vivienda, alimentación, transporte, etcétera. La mayoría son de espectáculos, etcétera. Ah, si la gente tuviese un trabajo, perdón, un salario básico, provisto de toda esa que se están robando de la automatización, los dueños del dinero, ya ni siquiera los dueños de la máquina, no, los dueños del dinero, que inventan el dinero. Si la gente tuviese esa cobertura mínima, primero sería mucho más crítica, tendría menos miedos a hablar y sería más creativa, porque no es necesario trabajar los 7 días a la semana, ni siquiera 3 o 4. A veces un día a la semana, a veces un día al mes, que a alguien se le ocurra hacer algo productivo, algo positivo para la humanidad desde muchos puntos de vista. Consumir menos, por ejemplo. Ah, en Georgia me acuerdo en un parque teníamos muchas reuniones en la Universidad de Georgia, en el campo, los sábados, de noche, muchos estudiantes internacionales. Y yo en esa época había dejado la arquitectura, estaba estudiando literatura o humanidades. Y un muchacho de Brasil que estaba estudiando eh, avicultura, una especialidad, está bien, es alimento. Me dijo, ¿y para qué sirve la literatura? Y yo en broma le dije, "Pues, y para muchas cosas, entre ellas para comer menos pollo. En el sentido de que a veces cuando cubrimos lo mínimo necesario, luego para mantener la economía comenzamos la destrucción del medio ambiente, destrucción de los organismos humanos con un exceso de consumo totalmente inútil, etcétera. Y eso es parte de lo que nos está llevando a la debacle. Entonces, volviendo al tema de las deudas, toda esa gente no critica, se acostumbra a simplemente producir. Tiene hijos, tiene miedo de que los hijos les pase lo que está pasando a los estudiantes ahora. Le comenzamos a enseñar determinada, no te metas, etcétera, etcétera. Y eso es un negocio redondo. Están atrapados en la deuda y se domestican de una forma inevitable. Eh, Eso básicamente. Ahora, eso que le están robando los estudiantes a su propio futuro, dinero, porque un préstamo yo le saco a mi futuro ese dinero, ¿verdad? Eso es un préstamo. Pago 3 o 4 veces esa deuda, como quien paga una casa. Pide un préstamo al banco, el banco no tiene el dinero, ya explicamos eso, inventa el dinero de la nada, tú te vas a trabajar, pagas 2, 3, 4 veces lo que vale la casa, finalmente terminas casi jubilándote, algunos, no todos, pero muchos si lo pagan a los 50 años, ¿no? A los 60 años. Y toda esa gran ganancia va a quienes te prestaron un dinero que no tenían, los bancos, por ejemplo, o los grupos financieros, etcétera. Ahora, en el caso de las universidades que reciben los préstamos de los estudiantes, ¿sí? Es dinero del futuro de los estudiantes que lo meten ahí. No, invierten donde se les antojan porque es una inversión privada, aunque las universidades ni las privadas sean empresas privadas, pero ese endowment, que a veces en algunas universidades son de cientos de miles de millones de dólares, en muchos casos, van la mayoría a las inversiones más jugosas. ¿Cuáles son en el mundo de hoy? Las industrias de la guerra. Y muchas tienen, si no una gran cantidad, están conectadas con el gobierno de Israel. Y además les mandamos directamente préstamos, etcétera, pero no se dice todo lo que se invierte a través de las grandes financieras o administradoras de capitales que toman de las deudas de los países creadas artificialmente, toman de los endeudados acá en Estados Unidos. Es una masa y masa de dinero que supera varias veces la economía de Estados Unidos. Incluso hay algún cálculo que habla de ese dinero fluctuante creado de la nada, que es aproximadamente 10 veces la cantidad de dinero de valor de la economía del mundo. Y eso es lo que explica la destrucción del planeta y la permanente necesidad de guerras. Por ejemplo, en Ucrania, mandamos y mandamos dinero. Yo, a veces le he dicho a estudiantes, y muchos estudiantes están de acuerdo con esto. ¿Cómo es posible que estemos mandando 100.000 millones de dólares y acá tenemos serios problemas de drogadicción, serios problemas de infraestructura ahora? El subte de Nueva York está hecho calamitoso, supuestamente la mayor potencia del mundo. Es una calamidad. Y seguimos enviando. ¿Quién paga eso? Bueno, la gente que
algunos impuestos, porque recordemos, el dinero se crea de la nada, pero también hay recolección de impuestos. ¿Para qué? Para mantener a la gente trabajando, obviamente, y endeudada. Eso es fundamental. Entonces, todo eso se concentra y se la manda a la guerra. ¿Quién recibe? Porque son préstamos, supuestamente. Primero, en el caso de Ucrania, son préstamos que van a ser cobrados, o pensaban que iban a ser cobrados si ganaban la guerra, en la privatización de las tierras más fértiles de Europa, y en otras privatizaciones que ya estaba eso escrito 20 años atrás. Y cuando se devuelva parte de ese dinero prestado, ¿a quién va a ir? ¿Nos van a enviar de nuevo como una retribución o un recorte de impuestos? No, eso va a ir a los inversores, que son los dueños del dinero, son los dueños de la guerra. Entonces, mucha gente lo sabe y creo que cada vez la gente lo sabe más. Ahora, como vemos, el grupo que más lo está sabiendo son los estudiantes, y por lo tanto hay que demonizar primero a los estudiantes y segundo o primero responsabilizar a los profesores que están yo he mencionado, pero ya la gente a esta altura lo sabe, el caso de la policía de Nueva York que presentó en la televisión que había descubierto un libro sobre terrorismo en la Universidad de Columbia y lo mostraban al libro y decían, esto es lo que están enseñando nuestros profesores. Y yo quiero preguntarle al profesor, ¿cómo es que enseña esto? ¿Le está lavando el cerebro a nuestros estudiantes? ¿Lo están radicalizando? Es decir, es la ignorancia descarada, absolutamente. Un libro que además es un libro reconocido por la crítica sobre terrorismo, De etcétera. lucha contra el terrorismo. Sí, yo Mm, me pregunto, porque recién venía por los pasillos y acá ya se están anunciando los cursos del fall, del otoño. mm. Algunos vamos a enseñar verano y el resto en el otoño, porque decidimos así. Entonces los profesores ofrecen determinados cursos extras para cubrir la cantidad de cursos que deben dar. Y hay una profesora amiga buenísima, que la respeto muchísimo, muy joven, están anunciando un curso sobre, ella es medievalista, es decir, que es especialista en literatura medieval, sobre todo francesa y en Francia. Un curso sobre el árbol de los penes. Recuerdan, había un género típico en la Edad Media, especialmente del siglo XIII al siglo XVI, donde se culpaba a las brujas, a las mujeres, de cortar los penes y recolectarlos. Entonces los plantaban los penes y a veces los alimentaban a los penes, que eran seres vivos, con semillas, ese tipo de cosas. Entonces hay toda una literatura sobre esa. Mm. Yo le decía, mira, en un mundo de ovejas, te felicito de que tengas el coraje de romper esas fronteras de lo políticamente correcto. Así funciona la academia. Mm. Hace poco, hace como 2 meses, aquí en Florida, una profesora de secundaria, lamentablemente tiene mucho menos libertad en la secundaria, estaba en una clase de arte y mostró el David. No sé si recuerdas la anécdota, pero mostró el David de Mm. Miguel Ángel. Hubo un escándalo de los padres porque estaba enseñando pornografía a los menores. El David. Mm. Y yo les digo, les presenté ese caso a mis propios estudiantes, porque además tengo un curso de civilización y arquitectura, aparte de International Studies. Cuando vemos y analizamos las catedrales, no insisto mucho, pero es inevitable mostrar el David y las górgolas, por ejemplo. Las górgolas son aquellos en las catedrales católicas, Mm. famosísimas catedrales europeas, son aquellos personajes donde se mostraban sexualmente. Es decir, el agua bajaba, lo que serían los bajantes de agua pluviales en los edificios hoy, bajaban por la vagina de una mujer, por ejemplo. Eso en la iglesia. Y yo hace poco terminó este semestre, tenía estudiantes de Alemania, de Inglaterra, tenía uno, y el muchacho me decía, no tenía la menor idea de que eso está en Alemania. Sí está, muy cerca de tu pueblo. Es Ya ves. una catedral gigante y son las górgolas. Y, y mucha gente, porque así funciona también parte del control, el puritanismo, dice, pero ¿cómo es posible si eso es la iglesia de Dios? No sé qué. Pero, yo no Sí. voy a entrar en temas teológicos, pero vaya y estudien y déjense de puritanismo. Y algunos incluso hasta
muchachas se ponían rojas, coloradas, pero la cultura tiene cero posibilidad cuando estamos en una educación, no digo de la universidad, pues, sobre todo, pero el resto de la educación, de una hipocresía muy, muy alta ya de lo sexual, y volvemos al tema anterior, de la sexualidad es uno de los elementos de control muy fuerte, políticos, económicos, como vimos anteriormente, pero también, además de control social en muchos otros aspectos. Bueno, pero eso es cómo funciona y siempre ha funcionado por décadas, por siglos la academia, o por lo menos se intenta cuando se llama más o menos con cierta dignidad la educación terciaria. Bueno, también se nos están acusando de corromper, de radicalizar, como decía el caso de la policía de Nueva York, a los estudiantes. Jorge, me preguntan, ya para terminar, que por qué reciben tanto dinero de Israel las universidades, cuál es esa petición que hacen masivamente los estudiantes norteamericanos de que se corten los lazos económicos, cuál es esa relación económica entre Israel y las universidades y cuánto dinero mueve eso. Sí, el lobby del AIPAC israelí, por ejemplo, invierte 100 millones de dólares en los políticos y recibe miles de millones en beneficios para otros casos. En el caso de los endowment, que son los capitales financieros de las universidades, son invertidos en ese negocio de mucho retorno, del negocio de la guerra fundamentalmente, y otros negocios, ya hablamos de las cárceles privadas, de las industrias fósiles, etcétera. Y los estudiantes han tenido mucho éxito en el pasado con este mismo tipo de reclamo. Lo tuvieron cuando protestaron contra el apartheid de Sudáfrica. Las universidades se desvincularon en gran medida. Es decir, no es que hayan desfinanciado, desinvirtieron, es decir, se supone que hay cierta libertad de inversión. Bueno, lo único que pedían los estudiantes es que sacaran la inversión de esas industrias y la llevaran a otro lado, a cualquier otro lado. Hay muchas otras industrias que reciben mucho menos dinero y son moralmente justificables, por lo menos, y no la industria de la guerra. O volvió a ocurrir en el 2011, volvió a ocurrir en el 2015. Muchos estudiantes, no se sabe mucho, pero cualquiera que se interese por el tema puede enterarse, estudiar eso. Lograron en muchas universidades que se retiraran esas inversiones. Últimamente, en el caso de los últimos días, Rutgers University de New Jersey, ah, en New Hampshire, en Columbia, no, en Columbia no, pero hubo otras universidades que finalmente negociaron con los estudiantes de una forma bastante civilizada para desinvertir, como lo hicieron anteriormente en otros casos. Es decir, los muchachos no solamente son lo que podemos decir la reserva moral en ese aspecto, todavía idealistas, antes que se corrompan, obviamente, con las necesidades del mercado y de la propaganda, pero también son realistas y efectivos, o lo han sido y lo siguen siendo en muchos aspectos. Cuando se organizan, son muy efectivos. Vos hace un mes o dos hiciste una entrevista con Monedero, ah, ahí en España, y además lo pusiste en el título. A mí me gustó muchísimo esa frase que dijo él. Y nuestro amigo en común de Sousa Santos, Boa de Sousa Santos, también es de la misma idea. En la calle es donde el miedo cambia de bando. Acá no estamos hablando de la calle exactamente, aunque hay manifestaciones en calles de Estados Unidos, pero fundamentalmente de los campuses, de los parques interiores de los campuses. Y es ahí donde el miedo está cambiando de bando también. Y además esperamos que sean algunos de ellos parte de los nuevos líderes sociales por venir, que también ponen muy nerviosa a mucha gente. Por eso hay que demonizarlos. Jorge Mafut, como siempre, un placer. Espero que el miedo cambie de bando no solamente en las calles, sino con todas las pantallas, los teléfonos y las formas que tienen las personas hoy en día de lanzar mensajes de libertad, de derechos humanos, y que podamos seguir viendo a personas como tú, que nos den esta pedagogía, que nos abran los ojos. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Sí, esperemos. También hay que ser estratégico. Recuerden, para luchar hay que estar vivos. Sí, cuídate mucho. Vos también. Que Hasta pasen bien. luego.
Hola, soy Lucía, profesora de la UAM y estoy aquí en mitad de la acampada de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es el segundo día que llevan de acampada y no han hecho más que multiplicarse las tiendas. Esta noche han estado como 200 estudiantes aquí acampados. Hay también más profesores aquí interviniendo y apoyando desde ayer y la cosa va a continuar, va a seguir adelante. De hecho, se están multiplicando las acampadas en las universidades del Estado español. Ya sabemos que ya empezaron en Valencia, que hay también en Euskal Herria, pero también han empezado hoy mismo en Granada, en Málaga. Mañana va a haber una acción en la Universidad de Zaragoza y bueno, en la Universidad de Barcelona ya hemos visto también que están acampando y que de hecho acaban de conseguir imponer una moción para que se rompan todas las relaciones entre la universidad y el Estado genocida de Israel. También estamos viendo, desgraciadamente, la represión a las acampadas del movimiento estudiantil, por ejemplo en Francia, que ha habido prácticamente 90 estudiantes detenidas, así que desde aquí queremos mandar toda nuestra fuerza y nuestro apoyo a las estudiantes que están sufriendo la represión, también en Estados Unidos. Y recordar que son los gobiernos imperialistas los que, mientras mantienen los apoyos con el Estado genocida de Israel, reprimen a las estudiantes que se movilizan en contra. También aquí el gobierno del Estado español mantiene los apoyos y mantiene los pactos con el Estado genocida de Israel y es una de las denuncias que se hacen desde aquí y por eso tenemos que seguir multiplicando la fuerza, las acampadas por todo el Estado y seguir generando este tipo de espacios para luchar por una Palestina libre.